Ahí se escucha bien, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ivette, gracias Raquel, al Centro Emanuel y a Colonia Valdense, que como decía Raquel, la última vez estaba totalmente inundado, no pudimos salir de aquí, así que lo recuerdo perfectamente. Sí, no podíamos ir a Colonia, no podíamos ir a ningún lado, estábamos acá atrapados. No había luz, no había nada. Bueno, fue interesante. Y volví, o sea que se ve que me gusta la humedad. Bueno, un poco la idea es de hoy, y después va a haber el debate, ¿no es cierto? Sí. Que me parece re interesante, es plantearles un poco la importancia del cambio hacia una agricultura sustentable. O sea, ¿por qué tenemos que ir hacia una agricultura sustentable? Yo soy ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de La Plata, es la más antigua de la Argentina, tiene 130 años más o menos de existencia. Durante casi toda la historia de la facultad, nosotros no tuvimos ecología como asignatura. La idea del ingeniero agrónomo era, no necesita esa materia, eso es para la biología. Fíjense qué interesante, no necesitábamos conocer esa cosa que íbamos a manejar. Pero algo cambió. Y nuestra facultad, hace 23 años, colocó agroecología como una asignatura obligatoria para ingeniería agronómica. O sea, hoy no se puede recibir nadie de ingeniero o ingeniería agrónoma si no cursa y aprueba agroecología. Y de alguna manera también algo ha ocurrido, que cuando yo cursaba en la facultad, nos decían agricultura y no preguntábamos, espere, ¿cuál es la agricultura? ¿La sustentable? No había que aclarar nada, había una sola agricultura. Algo ha ocurrido que hoy hay que preguntar o adjetivar, ¿esta es sustentable? Eso reconoce implícitamente que hay una que no lo es. ¿Por qué me tiene que aclarar usted? ¿Qué pasó? Entonces un poco, ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos que ir hacia una agricultura sustentable? ¿Y por qué es importante eso? ¿Y cuál es el aporte que hace la agroecología? ¿No? Todo eso en una hora, no más o menos. Entonces la idea es, primero, entender, me parece que vale la pena, que esto es importante porque está hablando de una actividad bastante singular y única, la agricultura y ganadería, ¿no? Es una de las pocas actividades esenciales para los seres humanos, una de las quizás más importantes actividades. ¿Por qué? Porque entre otras cosas produce alimentos, fibras, energía. No es la única manera de producir alimentos para los seres humanos, pero por lejos está la pesca, la caza, recolección todavía hay, pero por lejos, muy lejos, es la principal manera de obtener alimentos. Por lo tanto, es única, no se puede interrumpir. Además, produce en los espacios rurales otros bienes y servicios, son hábitat para otros seres, capturan carbono, tienen que ver con el ciclo del agua, todo. Y para muchos países, como los nuestros, aportan divisas para comprar cosas que ese país no puede producir. Por lo tanto, debiera ser una actividad que se pudiera mantener en el tiempo. Nosotros deberíamos estar pensando, bueno, ¿mañana habrá agricultura? Sí, o sea, debería ser sostenible, sustentable. Entonces nos preguntamos, bueno, esta actividad tan importante para los seres humanos, y me gusta reflexionar que en realidad, si uno analiza en la historia de los seres humanos, ¿qué es la agricultura? Es una novedad. Yo hago un paralelismo, ¿no? Si el ser humano, el género humano, nosotros somos Homo sapiens sapiens, hay otros neandertalenses, hay otras especies, pero más o menos se calcula que el género humano tiene 2 millones y medio de años. La agricultura 10.000. Quiere decir que si uno hace un paralelismo, ¿no? Y se imagina en un año calendario que el 1 de enero aparece el ser humano sobre el planeta Tierra, la agricultura habría hecho su aparición el 30 de diciembre. Toda la historia nuestra no vivimos con la agricultura. ¿Y qué hacíamos? ¿Qué éramos? Éramos cazadores-recolectores. Y esto implicaba una relación con la naturaleza totalmente diferente. Nosotros nos adaptábamos a la naturaleza. Seguíamos su ciclo, los conocíamos, comíamos lo que había cuando había. Nuestros cuerpos y desechos formaban parte de los ciclos de nutrientes. Durante mucho tiempo ocurrió eso. Hay muchos autores que han estudiado esta etapa. Y dicen, ¿qué tal era? Buena. ¿Cómo eran esos seres humanos? Altos. Se sabe por los fémures, bien nutridos por los molares que han quedado.
hasta tenían tiempo de dedicarse al arte. Se ha calculado que con 1 hora que los seres humanos salían a buscar comida, conseguían energía para todo el día. Era muy eficiente eso. Pero algo cambió hace 10.000 años y aparece la agricultura. Y la agricultura es un cambio profundísimo, porque el ser humano ya no quiso adaptarse y quiso comer algo que ahí no crecía. Pero esto no crece, yo quiero comer trigo. Bueno, pero el trigo no crece. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo. Y para poner trigo, saco lo que había. No hay 2 pisos. Si yo pongo trigo, tengo que eliminar lo que había. Entonces, acá viene el gran cambio, que es que el ser humano ya no se adapta, sino que cambia la naturaleza. La cambia para obtener algo de interés. Eso es la agricultura. Es la decisión de una especie, nosotros los seres humanos, de modificar los ecosistemas naturales para transformarlos en otro tipo de ecosistema diferente, que llaman los agroecosistemas. De alguna manera, hacemos eso. Si yo les pregunto si eso es agricultura, la mayoría de ustedes dicen no. Dice, wow, ¿cuánto sabe? ¿Usted conoce esas plantas y sabe que no se comen? No, algo más básico. Mucha diversidad. Entonces mi patrón me dice eso, mi patrón que acá en la cabeza dice, no reconozco eso como agricultura. No, eso tampoco. Eso sí. No sé qué es, pero eso lo hace el ser humano. Y ya empieza a verse algunas características, la uniformidad. Reconocemos la agricultura por la uniformidad. Un tipo de agricultura, ¿no? También lo hemos artificializado más, poniéndolo en invernaderos para que crezca en condiciones que no crecería. Entonces acá tenemos que entender que la agricultura es la principal forma de obtener alimento para los seres humanos, pero también tiene un enorme poder transformador sobre el ambiente. Primero por la extensión. Es la actividad humana que ocupa más superficie sobre el planeta Tierra. Ninguna otra actividad humana, fíjense, para que tengan una idea. Vivimos en un planeta azul. Se llama azul porque es acuoso. Gran parte es agua. 29% de tierra, ahí dice arriba. La tierra firme. De ese 29%, un 70% es habitable. El resto son picos de cimas de montañas. De ese, la mitad es agricultura. La mitad de casi todos los países, la mitad terrestre de su territorio, está ocupada por el agroecosistema. Ninguna otra actividad humana ocupa tanta superficie. Por lo tanto, cómo lo hagamos tiene un enorme impacto ambiental. Y además es la actividad que consume más agua. Estamos en una crisis del agua. La sequía nos recordó que el agua es escasa. El agua dulce es escasa, muy escasa. Y la agricultura es la actividad que consume el 70% del agua. El 70% del agua que se consume es para actividades agropecuarias. Por lo tanto, es una actividad que genera, la necesitamos, no la podemos interrumpir, porque tiene un enorme impacto sobre el planeta Tierra. Entonces uno se pregunta, bien, esta actividad que no se puede interrumpir, ¿qué tal es? Y uno diría, bueno, mira, comparándola con el petróleo o con la extracción minera, no, es súper cíclica, natural, esta no tiene nada que ver. Sí y no. Es cierto, se basa en la fotosíntesis, la captura de carbono, el sol, el agua, que son cosas que, pero a su vez necesita cosas que sí se gastan, nutrientes. 1 hectárea de maíz, la cosecho, 8.000, 9.000, 10.000 kilos, lo saco y lo llevo a otro lado. En esos 8.000 kilos de maíz va nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio. Bien, ¿lo estamos devolviendo? ¿Alguien de ustedes está devolviendo eso? No. Lo comemos, cloaca, al río. ¿Cuánto puede durar ese modelo? Bueno, se empiezan a ver las consecuencias, ¿no? Entonces, la biodiversidad, necesitamos energía. Entonces, una actividad que no se puede interrumpir, que es fundamental para los seres humanos, puede ser que consiga ser sustentable o no, según cómo se haga. Entonces nos preguntamos, ¿y cuál es la que estamos haciendo? ¿Cumple con esto? Y depende, no es lo mismo hacer agricultura así, una horticultura así, que una agricultura así. La tecnología la podemos poner en cualquier lado, el problema es el costo y el tiempo que podemos hacer esto. No es lo mismo producir así bajo invernadero,
No es lo mismo producir así, que incluso acá empieza otro problema, la estética, la cosmética. Qué linda lechuga, qué buen productor. Frene. ¿Cómo? Y porque, qué linda, así es. Bueno, y acá tenemos un problema. Todo lo que es vegetación espontánea, eso que crece espontáneamente, para nosotros hay que eliminar. No. Lo lindo es el monocultivo. Tenemos una estética que todo aquello que crece espontáneamente hay que eliminarlo. Y esto tiene consecuencias. Bueno, no es lo mismo este modelo que este modelo. Esta es una foto aérea del sur de España, Almería, la zona del mundo que tiene más invernaderos. Entonces, no es lo mismo hacer agricultura, que es imprescindible, de una forma o de otra. Entonces, la forma en que la hagamos, la intensidad con que hagamos, que elijamos, que cultivemos, cómo lo hagamos, tiene una enorme consecuencia para nosotros y a nivel planetario. Entonces nos preguntamos, ¿y cuál estamos haciendo? Y acá se puede identificar. Hay 1000 maneras de hacer un maíz, 1000 maneras de producir leche, pero hay una que predomina, hay un modelo que predomina. Todavía hay un modelo generalizado, hay una estética. Normalmente si yo tiro la palabra agricultura, ustedes se imaginan un paisaje. Ese paisaje que se imaginan no es la agricultura, es una forma de hacer agricultura. Quizás la que predomina, pero hay un montón. Pero hay una que predomina que se puede caracterizar por esto, ¿no? Lo que fue la influencia de que se llamó Revolución Verde, ¿no? Pocas variedades, pocas especies, de alto rendimiento, que buscan productividad, rendimiento, y esta idea que prevalece que es el potencial de rendimiento, ¿no? Especies que tengan alto potencial de rendimiento. ¿Qué es el alto potencial de rendimiento? Es la promesa teórica que tiene esa semilla. Acá está un trigo, acá está un maíz, una semilla buena, que tiene alto potencial de rendimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que es capaz de rendir mucho, siempre y cuando usted le dé las condiciones que necesita. Esto fue una revolución. ¿Cómo era antes de esta idea que ha prevalecido? Productor, tengo un campo, 20, 30, 40 hectáreas. Yo sé que no es uniforme. Entonces tengo, de lo que había antes, una gran batería de trigos, maíz, lo que sea, podía elegir. Bueno, esta variedad es buena para el bajo, esta es buena para la parte salina, esta es para donde hay muy mal. Yo tenía, lo que hacía era cada variedad que se adecuaba al ambiente. Eso cambió totalmente. Y se pudo y se puede una variedad, como sucedió en Argentina, una variedad de trigo, ser sembrada en 3 millones de hectáreas. ¿Cómo? ¿Cómo hicieron eso? ¿Y por qué? Lo que ahora decir, la variedad es buenísima, no me la vaya a arruinar. Dele las condiciones que necesita. Es lo mismo que decir, ¿cuál es el auto de carrera mejor? No, el Fórmula 1 del campeón. 370 km por hora en la curva. Bueno, pero yo tengo camino de tierra, bueno, asfáltelo. Para que exprese, eso fue, lo entendieron clarito. Esa fue la revolución. Ese fue el modelo. Es un modelo que prevaleció, que se caracteriza un poco así. Esto es una propaganda, fíjense, que muestra el modelo. La propuesta más completa para aumentar el rendimiento de tu soja. 2 cosas. Rendimiento, casi como lo único, y hay que aumentarlo. No sé cuánto tiene, pero auméntelo. Pero para eso necesita semilla, tratamiento, herbicida, insecticida, fungicida, todo un paquete. Aquí hay un paradigma vigente. Un paradigma es un conjunto de ideas que prevalece, que uno ni siquiera es consciente, ¿no? Que yo lo llamo simplificador, pocas cosas, productivista, casi lo único que interesa y a corto plazo. Y eso se tradujo en un sistema de monocultivos, de pocas especies y variedades. Ese es el mundo actual. Pero eso tiene consecuencias. Primero, una baja diversidad. Fíjense acá. Se calcula que existen unas 50.000 plantas comestibles, especies. Miles. Pero el 90% de lo que comemos son 15 cosas. 15 cultivos aportan el 90% de la energía que consumimos. Y 3 especies son más del 50% de lo que consumimos. Esas 3, maíz, trigo y arroz. El mundo depende de 3 cultivos, maíz, trigo y arroz. Esas 3 especies aportan más del 50% de todo lo que comemos.
Eso tiene dos problemas muy serios. Uno, una enorme vulnerabilidad ecológica. Estamos sentados sobre un volcán. Estamos dependiendo de 3 especies. Si una plaga ataca una especie y se pierde, somos 8.000 millones de personas, 1.000 podrían desaparecer, no comer. 1.000, 1.500 millones de personas. Eso nunca va a pasar. Ya pasó. Ya pasó. Yo estudiaba agronomía, nos dijeron 2 ejemplos. Uno, Irlanda. Búsquenlo después en el Google. El hambre de la papa en Irlanda. Me dice, pero papa no es americano. Sí, sí. Tuvo tan éxito que formó parte durante mucho tiempo de la dieta básica de muchos países europeos. Irlanda entre ellos. 1800. Casi toda la papa era el mismo clon, la misma variedad. Porque era buena. Llegó un hongo, Phytophthora infesta, el tizón tardío de la papa. Más de 2 millones de personas murieron de hambre. Murieron de hambre. Ya pasó. Estados Unidos, maíz. Hubo también una enfermedad que en 1971 atacó plantas de maíz que se usaban para híbridos. Se perdieron, no sé, 10, 20 millones de toneladas de maíz. Ya pasó. Ya pasó. Y hoy estamos con esa situación. Encima, fíjense en Argentina. Esos 3 cultivos son más del 85%. Soja, maíz y trigo. O sea, estamos sentados dependiendo de que no nos pase nada al maíz, que no venga un bicho raro que ataque maíz, trigo. Son sistemas altamente vulnerables. Eso en todo el mundo generalmente es así. Además lo hacemos así. Este es un maíz visto de arriba. Nadie dice, che, qué raro, que es solo el maíz, ¿por qué no le pongo? No, no es maíz. No, no es maíz. Es una manera de hacer maíz. Soja. Fíjense que la soja llegó en Argentina 20 millones de hectáreas. Y en Brasil 25 millones de hectáreas. Jamás un cultivo había ocupado esa cantidad de hectáreas. Estuve en Costa Rica hace poco. Ellos tienen 4 millones de hectáreas cultivables. No podían entender cómo un país puede tener 20 millones de hectáreas con una sola cosa. No lo podían entender. Ahí está la área sojera argentina. Pero no es un problema templado, de las praderas. Es un problema del modelo. Esto es la piña o ananá, como le llamamos nosotros, en países que producen. Costa Rica. Es exactamente igual. Miles de hectáreas, lo mismo. Banano es exactamente igual. Hay un modelo conceptual de los monocultivos. El problema es, por un lado, pocas especies, pero el otro, menos visible, pero también muy grave, es no solo hay pocas especies, sino que dentro de cada especie sabemos que hay muchas variedades. Usted quiere comer trigo, ¿cuál trigo compra? Todo es trigo, pero son muchas variedades. Maíz, papa, varias variedades. ¿De qué sirve esa variabilidad? O pool genético, o acervo genético. Nosotros somos 3 seres humanos, pero no somos iguales, nos reconocemos. Esa variabilidad genética le da estabilidad a la especie. Mientras más amplio es el pool, más maleable, más adaptable, menos propenso a ser diezmado por cualquier cosa. Entonces uno debiera asegurar en la alimentación, que es esencial, muchas especies, no las hay, pero por lo menos dentro de cada especie muchas variedades. La mala noticia es que ahí también estamos mal. Ese árbol representa en Estados Unidos cómo era la disponibilidad de variedades hace 100 años, el tronco superior, ese grueso. Entonces yo, por ejemplo, quería comprar semilla de maíz. Iba a una semillera, quiero sembrar maíz. Bien, ¿qué quiere comprar? ¿Qué tiene? Y bueno, tengo 307 maíces diferentes. Bien, 100 años después, solo hay 12. Esto es peligrosísimo, ¿no? Tiene 2 problemas. Y uno de los problemas es la nutrición. Fíjense, ese cuadro de ahí, estamos comiendo muy poco. O sea, una cosa es comer calorías y otra cosa es calidad. Estamos en un mundo que ha logrado producir calorías. La FAO dice que hoy se producen más o menos 2.800 kilocalorías por persona por día. Y necesitamos 2.400 kilocalorías. Quiere decir que en promedio podríamos todos estar bien nutridos. El problema es, ¿dónde están esas calorías? ¿Qué comemos? Son pocas cosas. Harinas, grasas, azúcar. Un mundo mal nutrido, pero saciado, alguno. Y fíjense ese dato. Esa sería una dieta saludable. Fíjense que ahí figura almidón vegetal,
proteína animal, lácteos, vegetales, granos enteros, frutas y proteínas de planta. Eso debiera ser la dieta saludable. Y ahora empieza a comparar cómo es. Entonces dice, a nivel mundial, fíjense, hay exceso de algunas cosas y déficit de otras. Y acá está este número que dice, en el mundo, consumir una dieta saludable lleva el 41% de los ingresos monetarios. Promedio mundial. El promedio mundial es para comer saludable, hay que gastar el 41% de mi ingreso en dinero. El tema es que no es equitativo. Estados Unidos, con el 4% del ingreso usted consigue la dieta saludable. Igual no es la dieta saludable, fíjese cómo está entre lo que debe ser y cómo estamos en América Latina, el 28% hay que poner. Y en el África subsahariana, el 70% del ingreso en dinero cuesta comer una dieta saludable. O sea, hay comida, pero no es saludable. Otra consecuencia de esta baja diversidad son estas tres cosas, ¿no? O sea, este mundo es un modelo que hemos elegido, que lo interesante es que no fue un modelo al que llegamos a pesar de todas las advertencias de las instituciones científicas como INTA, INEA, universidades, ministerios. Fue siguiendo sus consejos. Nosotros, ingenieros agrónomos, no nos opusimos, promovimos este modelo, en general. Y ahora lo analizamos. Algunos hicimos, a ver, este aprendiz de brujo, ¿qué hicimos con estos conocimientos? Bueno, este modelo que tiene estos tres problemas: vulnerabilidad ecológica, pocas especies, poca variedad, oferta limitada de alimentos, pocas cosas. Y además, algo que no se ve, hemos debilitado un montón de procesos ecológicos que generaba la diversidad. Y ahí aparecen las consecuencias, malezas. Pero las malezas no son plantas malas, no son plantas que nacieron del lado equivocado del mundo. No hay plantas malas y buenas. Son plantas que tienen características o estrategias que se adaptan a las condiciones que usted genera cuando hace siempre el mismo cultivo. Entonces, nosotros hemos creado y favorecido ciertos tipos de plantas que aparecen recurrentemente y le llamamos maleza. Las plagas, exactamente igual. Si usted le sirve 20 millones de hectáreas de soja, ¿qué bicho no va a aprovechar eso? Y comérselo. Y si no hay enemigos naturales, porque no hay vegetación espontánea. Lo raro es que no hubiera desaparecido antes. Enfermedades. Y acá viene como un drama, ¿no? Nosotros hemos diseñado sistemas de bajísima biodiversidad que tienen estos problemas alimenticios, nutritivos, vulnerabilidad y debilitamiento de procesos ecológicos que generan y favorecen la aparición de plagas. Cuando ocurre lo que tenía que ocurrir, que aparecen las plagas, nos preocupamos. Ingeniero, ¿qué le pongo? ¿No? La clásica pregunta. ¿Qué le pongo? Que el bicho ese, porque hay que matarlo. Y ahí viene, entonces uno empieza a decir, ¿y qué aprendí en la facultad? Cuando aparecen las plagas, las malezas, ¿qué me enseñaron? ¿Qué era? ¿En dónde me siento fuerte? Portfolio de soluciones. Aplicar. Esas son las soluciones que se nos ocurren. Eso se queda acá en Uruguay, ¿no? Arroz. Fíjense lo que son las soluciones que se nos vienen en mente automáticamente, donde nos sentimos más o menos sólidos, ¿no? Productos. O sea, no importa la marca, hay que aplicar. Y ahí podemos aplicar al principio, al final, mezclado. Esta es la solución que encontramos. Y acá empieza a verse, ¿no? En los últimos años se empezó a ver las consecuencias. Por lo menos en Argentina, fíjense, en el año 95 se aplicaban, se tiraban al ambiente 73 millones de kilos o litros, porque a veces es sólido, en polvo, por país. Hoy estamos, según el INTA, en 500 millones de kilos. Somos 48 millones, nos toca más o menos 12 litros cada uno. Si no te han tocado, alguien tiene 24, o sea, 12 kilos o litros por ser humano hoy se están aplicando en Argentina. Es uno de los países del mundo que se aplica más países. Argentina. Eso lo dice el INTA. Este informe del INTA que salió en octubre del año pasado. Primer informe del INTA. El INTA tiene mi edad más o menos, 60 y tantos años.
Primera vez que el INTA se ve obligado a sacar un documento que dice fitosanitario. Y no dice plaguicida, dice fitosanitario. Que es una manera, un eufemismo de minimizar algo que quizás debiera llamarse plaguicida, ¿no? Pero nunca el INTA había hecho esto. Este documento está disponible, lo pueden bajar de internet. Muy interesante como está escrito. En este documento dice que estamos ya en 500 millones de litros. Así que no se para el Río de la Plata, porque si no, pero en el margen debe llegar. Acá estamos bien. Acá no sé cómo andan, ¿no? La ganadería lo salva a ustedes, me parece, ¿no? Bueno, Brasil igual. Brasil, fíjense en la línea azul, igual. Es decir, es un país más grande, más caliente, aplican más. Pero no es un problema del modelo de los grandes cultivos. Es lo mismo, Costa Rica, todos son exactamente lo mismo, fíjense. Son países muy chicos, pero ya usan 51 kilos por hectárea. Los países tropicales tienen más problemas de plagas. Entonces, acá viene la solución al problema que nosotros creamos. Aplicamos productos. Y acá empieza el otro drama. Comienzan a no funcionar. Aplicamos un producto, no mata. Parece el Lelutier, ¿no? La fortaleza al final. Bueno, pero la sensación que tenemos es eso. Ya no funciona, ya hay que... Pasó con el glifosato, la aparición de malezas resistentes. Y fíjense qué interesante esto es una revista, estas de papel que había antes, ¿no? Hoy casi todo es digital, pero bueno, que salía como del agro. Y fíjense cómo el lenguaje que utiliza para describir el problema de la resistencia de las plagas. Ustedes saben, porque pasa en las casas, que ¿no? ya las tabletas contra mosquitos no funcionan como antes. El producto que se usaba para las cucarachas no funciona como antes. Los hormiguicidas, esos que tienen un cebo, que la hormiga se lo lleva, no se lo lleva. No se lo está llevando. Eso en Argentina está pasando ya, dicen. No funciona. O sea, el producto sigue matando al hongo que come la hormiga, pero la hormiga no se lo está llevando. ¿Qué pasó? Bueno, es un mecanismo clásico y cuando ocurre, fíjense, las plagas mutantes del campo. Es como una película X-Men, ¿no? La culpa no es nuestra, que hemos generado un modelo que... No, son unos de estos bichos raros que mutan, ¿no? Y dice, los insectos que atacan a los cultivos son un desafío para la biotecnología por su capacidad para mutar. Esta manera de escribir, para mí, señala dos temas ahí. Uno, la desesperación, porque no está funcionando, y la ignorancia. Porque, ¿cómo es el mecanismo que mucha gente se imagina? Y me pasa con los alumnos en la facultad, ¿no? ¿Cómo es el tema de la mutación? Yo creo que las películas, estas ¿no? El hombre araña, todo, es así. Pasás por un lugar y recibís un rocío de un producto. Llegaste a tu casa, me siento un poco mal, ¿no? El otro día empezó a salir algo acá. No funciona así. Pero esto ha sido tan poderoso, estas imágenes, que alumnos de la facultad creen que es así. Que el mismo bicho ya no le hace nada, ¿viste? Esa cucaracha ya el otro día te desafía, tirame. No es así, no es así. No funciona así, no es que los bichos... El tema es esa variabilidad genética, ese pool genético que hace que las cucarachas no sean todos iguales, que cualquier bicho no sea todo igual, hace que siempre exista alguna forma previa, un genotipo previo a aplicar el producto, que tiene alguna característica que permite que aún en la presencia del producto se reproduzca. Una cutícula más gruesa, un hábito distinto, se mete abajo, en vez de estar por arriba. Ese no servía para nada, ese hábito, cuando no se aplicaba. Entonces, lo único que hemos hecho es seleccionar las formas resistentes. No son los bichos mutantes raros, porque esto indica, la culpa no es nuestra, son estos bichos mutantes que el otro día vienen distintos y no se quieren morir. No. El problema es, nosotros hemos generado y elegido la forma resistente. Si se escribiera así, nos daríamos cuenta que es un problema nuestro, de la tecnología que usamos, y no de esa naturaleza indómita que no se quiere doblegar, ¿no? La maleza, fíjense lo que son las malezas resistentes. 4 biotipos por año aparecen en Argentina. Es el principal problema. No hay manera de eliminar las malezas resistentes. Estas son las superficies que ocupan las malezas resistentes ya. Millones de hectáreas. Además hay externalidades. ¿Qué son externalidades de este modelo? Son esas cosas que puede predecirse que ocurran, pero que no son el objetivo
Por ejemplo, yo aplico un plaguicida para eliminar un insecto. Ese es mi objetivo. Pero el destino final de esa molécula es independiente de mi objetivo. Y quizás termina en un río, en las entrañas de un pez. Esa es una externalidad. La agricultura, estamos viendo, tiene muchas externalidades. Esto es caña de azúcar en Argentina, en Tucumán. Se quema para eliminar la hojarasca y el humo es una externalidad. Yo no quiero hacer humo, es la consecuencia de humo. Erosión, esta eutrofización, aplico muchos nutrientes, termina en los cuerpos de agua. Otra, qué bueno el invernadero, no sé cómo le dicen ustedes. Súper rendidor, la fruta limpita, plástico por arriba, plástico por abajo. Fíjense como en Almería, fíjense cómo se ve el satélite, ¿no? La zona esa. 2 años después tenés esto. Ingeniera, ¿qué hago con esto? ¿Y qué tengo que ver? ¿Por qué me preguntás a mí? Esta es la consecuencia previsible de su consejo técnico. 2 años después, estoy impregnado en pesticida. Bueno, nosotros no lo vemos a eso. No nos hacemos cargo. No, los míos son los éxitos. Usted vendió más, qué fruta perfecta. Esto ya no puede ser algo que nos sorprenda, porque esto era previsible, esto es una externalidad. Otra externalidad, fíjense qué interesante esto, así, mucho menos previsible. Y esto es un investigador que vive acá en Uruguay, en Rivera. Es peruano, se formó en Argentina y vive en Uruguay, en Rivera. Benamú, Marco Antonio Benamú. Especialista en araña. Él me pasó está en un trabajo científico que él publicó. Fíjense qué interesante esto. Cuando aparece el glifosato, la gran molécula mundial, ¿no? el Roundup, el herbicida total que mata todo, que se usa para todo, se hacen pruebas de toxicidad, como cualquier producto. Esa toxicidad que se hace normalmente es la toxicidad aguda, la DL50, se llama así, dosis letal 50, aguda. ¿Qué quiere decir? Es la que en el momento genera un daño sobre la población, sobre la especie, un daño, mortandad. Entonces lo que se prueba normalmente es si mata o no mata. Entonces decían, bueno, el glifosato es una molécula inocua, solo mata herbicidas, o sea, hierbas, vegetación, no le hace nada a la fauna. Entonces este investigador dijo, bueno, yo soy especialista en arañas, dice, no, la araña es un componente de los agroecosistemas muy interesante, muy importante, por su rol como depredador, como cazador. No hay arañas vegetarianas, son todas carnívoras, cazadoras, depredadoras, cumplen un rol fundamental. Pero para eso necesitan un instrumento, muchas, no todas, la tela. La tela de araña es el instrumento que tiene la araña, cada especie tiene una manera de hacer la tela, no solo el patrón de dibujo es de esa especie, sino la característica propia de cada hilo. O sea, los tensores tienen una composición química, los otros, es una obra de arte. Es el instrumento que le permite a la araña cumplir con su rol de ser predadora. Este Marco Antonio Benamú, este investigador que vive en Rivera, dice, ¿y qué pasa si yo a estas arañas, que son arañas bien pampeanas, yo le doy de comer presas impregnadas con glifosato como si fueran las que están en el mundo? Y hizo eso. Y si no se muere, tienen razón. Y la tela, así. No sirve más. Este instrumento ya no captura, la araña no cumple su rol. Y si algún productor dijo, a lo mejor hace un tiempo, che, me parece que desde que... Porque che también dicen ustedes en cierta parte, ¿no? Che, me parece que desde que aplico glifosato tengo más plagas. Oh, qué ignorante. Si no tiene nada que ver el glifosato. Bueno, puede ser que ahora estemos comprendiendo este efecto indirecto, sutil, de que no permite cumplir el rol porque su instrumento, y no solo la forma es ya cualquier cosa, sino que él siguió investigando y la composición química cambió, se rompe. Ahí está el artículo, si lo quieren se los doy después. Yo saqué las fotos de su paper, ¿no? Amigo mío, lo conozco, ¿no? Y fíjense ahora qué interesante, porque si ustedes miran esto que está ahí, el 7 de oro famoso. O sea que aquí dice, pero de qué es, bueno, ahora acá también es un problema, con la sequía se fueron a alfalfa, los animales lo comieron y parece ser que una ingesta grande de este astilo moteado, que siempre fue intrascendente, como parece que, bueno,
la araña se lo comía. El glifosato, fíjense qué cosas uno recién ahora está entendiendo. Cuando ya hemos liberado y estamos jugando con un montón de cosas. Bueno, también en otros países los pesticidas terminan en los ríos. Fíjense que en Alemania, estos son datos de Europa, pero se ve que estos pesticidas han disminuido un 40% las especies. Hoy lo pasó Alberto, es el mismo trabajo que es de acá, investigadores uruguayos, que me encanta porque, bueno, en el río Uruguay, que ellos analizaron estas especies de peces, muchas de las cuales son muy importantes para consumir, algunas migratorias, otras no, algunas carnívoras, otras no, detritívoras, pero lo que encontraron fue que en el 96% de esas especies, 143 sobre 149 tenían pesticidas en sus músculos. Voy a decir, espere, este no es el mundo silvestre, el río Uruguay, Río Negro. ¿Sí? O el dorado se está metiendo en el maizal a la noche y no lo vimos, o lo que nosotros hacemos en el maizal termina en el dorado. Y eso es lo que está pasando. Esa es una externalidad. No queremos que el herbicida o el insecticida mate el dorado, pero no podemos ser tan ignorantes, porque siempre la molécula se escapó. Y nosotros creíamos que nuestra intención, que era matar el bicho ahí, era lo que ocurría. Una cosa es lo que queremos, otra cosa es el destino final de estos productos. Entonces hay que replantearse de aprender diferente cómo manejar estos sistemas, porque estamos cometiendo muchos errores que van en contra nuestro y de la naturaleza. Bueno, en Argentina también, fíjense, ahora apareció el 6 de febrero de este año, récord mundial de niveles de agrotóxico en sábalos. Decía, no coman sábalos, un pez que se consume. Fíjense, varios diarios sacaron la misma noticia, exactamente lo mismo. Bueno, otra externalidad es el envase vacío, ¿no? 500 millones de litros. El envase de 10 litros son 50 millones de envases por año. Y el otro año 50 millones. Y el otro año 50 millones. Y el otro año 50 millones. ¿Qué haces con 50 millones? Todos impregnados en pesticidas, no se pueden usar para otra cosa. Bueno, cosas que son una externalidad. Estamos hablando de una agricultura química. Y eso tiene consecuencias. Empieza a aparecer en las frutas y verduras. Son datos del SENASA en Argentina. Fíjense, el 63% de las frutas, verduras y hortalizas están contaminadas en Argentina. Este es otro dato igual. Ahí marca de los investigadores, publicó una revista científica clásica, donde muestra en amarillo y rojo el porcentaje de contaminación de distintas verduras. Brasil igual, fíjense, lo verde solamente sería lo que se puede consumir, lo otro dudoso, peligroso. Esto también es de Brasil, fíjense, el porcentaje, por ejemplo, de poroto de cuerda, algo muy común para consumir como alimento en Brasil, el 90% está contaminado. En Europa igual, fíjense, estos datos aparecieron en un libro ese, Atlas de pesticidas, apareció el año pasado. Manzanas en Alemania, 96% contaminadas. O sea, el 96% con residuos por encima de los productos. Y ahí tienen otras frutas. Claro, de alguna manera estamos viendo que este modelo, porque es un modelo, es una manera de hacerlo, que buscó la productividad, lo consiguió, ¿no? Es un modelo logrado alta productividad por una superficie y aparentemente es muy rentable. Y digo aparentemente porque hay que recalcular esa rentabilidad, ¿no? ¿Cuánto es el costo de esas externalidades? Pero tenemos estos problemas. Se está viendo que este modelo presenta estos problemas, que lo hacen insustentable, una alta vulnerabilidad ecológica, baja resiliencia. Estamos en un mundo, hoy hablaba Alberto, el cambio climático tiene una parte que es el aumento gradual en la temperatura media del planeta, pero asociado a eso vino la variabilidad climática. Sí, cada vez nos cuesta más predecir, cada vez nos sorprende más el clima. Entonces, ante este mundo actual deberíamos tener sistemas robustos, de poca vulnerabilidad ante esto. Justamente estamos en el sentido contrario. Nuestros sistemas son altamente vulnerables por la baja biodiversidad. Además,
son modelos que no pueden ser aplicados por la mayoría de los agricultores. ¿Por qué? Porque son modelos insumo dependientes. La idea de llevar el potencial de rendimiento a expresar es dándole un ambiente adecuado que se consigue con los pesticidas, eliminando los competidores, las malezas, solucionando el problema, fertilizantes. Bueno, entonces lo que hemos generado al final es un modelo sumamente válido para quien pueda comprar ese paquete. La semilla híbrida, ¿no? De alguna manera es un modelo, es ecológicamente inviable, fíjense por lo que es más, y socialmente inaceptable. La sociedad nos dice, basta. En Argentina, ustedes no sé si saben, en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, hay muchos pueblos, ciudades, que tienen restricciones de aplicaciones, más o menos en el límite del pueblo, entre 1.000, 1.500, 2.000 metros. Algunos 500, se está discutiendo muchísimo. Muchísimos. ¿Cuántos serán, Vivi, más o menos? El otro día vimos... Bueno, más de 100, 150 ciudades, pueblos que tienen restricciones. Es decir, la sociedad nos dice, por lo menos lo veo así como profesor de la universidad, que estudié en la universidad pública gratuita, dice, ¿eso que nosotros le pagamos a usted? ¿Sí? ¿Eso que usted estudió y que nosotros le pagamos? Bien, por favor hágalo a 1.500 metros del límite del pueblo porque no soportamos la manera en que ustedes, los agrónomos, tienen de resolver los problemas de la plaga. Y nosotros decimos, pero es la única posible. No es cierto. Tráigame un paper, un trabajo científico que demuestre que sin plaguicidas no se puede producir. Eso le digo a mis alumnos todos los años. No me lo trajeron todavía. No conozco un trabajo científico que demuestre científicamente que las plantas no crecen sin pesticidas, que no dan nada, que no producen. No es cierto. ¿Hay algún sistema que usted conozca que no use pesticidas y produzca? Varios. Quiere decir que no se puede decir que no. Pero la sociedad nos está diciendo basta. Y es un modelo, además, difícilmente apropiable por muchos productores porque es insumo dependiente. Y si no, fíjense, esto es la propaganda de un congreso de maíz en Argentina. De un golpe, tal como me pasó a mí, ¿no? Visualmente tenemos todo el mundo que gira alrededor de este modelo, no de la agricultura, de este modelo. Ahí lo vemos claramente, es un modelo donde hay intereses, ¿eh? Y un congreso de maleza. Es un mundo que hoy está sumergido en esta idea de la altísima dependencia. Hoy lo comentabas vos, que cada vez, haciendo el curso, comentó el compañero, cada vez lo que él veía, y él hizo el cambio, es que cada vez te cuesta más, cada vez el margen es más pequeño, ¿no? Bueno, acá está. Entonces acá viene la pregunta que me parece re interesante. Ahora pasamos como una segunda etapa de esta charla. Este panorama que yo planteo y para que tengan quienes no conocen, vean más o menos lo que está pasando, casi no se discute. Hay mucha información que reconoce todo esto, mucha bibliografía, yo creo que tanto aquí como en Argentina, pero la discusión, hace 30 años sí la discusión era esta. Uno planteaba esto, no es cierto, alarmista, ecologista, no es cierto, no asuste a la gente. Hoy la realidad nos alcanzó. Y mucha gente, igual que el cambio climático, hoy reconoce chinche, parece que sí. Hoy mucha gente. Y la discusión entonces pasó a otro plano, que es mucho más interesante. Muchos dicen, es cierto, hay muchos problemas en la agricultura, pero son todos consecuencias de una mala aplicación, pequeños desvíos, daños colaterales, errores de un buen modelo. Estamos formando bien la gente, las universidades son buenas, la Universidad de la República es muy buena, nos forman con un buen enfoque, investigamos en el INTE, en el INEA, lo hacemos bien, esas instituciones son buenas, ¿no? Las líneas de investigación son buenas, generamos una buena tecnología, se la entregamos al productor y lo arruina todo. Aplica con viento, aplica sin protección. ¿Quién es el culpable? Entonces, ¿qué le decimos? Hágalo bien, haga buenas prácticas agrícolas.
Esto es lo que está ocurriendo. Hay un modelo que nos dice, todo lo que estamos viendo son daños colaterales, pequeñas imperfecciones de un buen modelo. ¿Cómo se arregla? Con más tecnología. Apretando el acelerador, siendo más sofisticados. Drones, agricultura de precisión, agricultura por ambiente. En vez de aplicar un herbicida en el campo indiferenciadamente, con un sensor satelital, yo aplico en los manchones donde hay más maleza. La solución es esa. Hay que hacerlo bien. Más eventos transgénicos, apilados, es decir, no solo uno, sino varios en una misma planta. Ahí está la solución. Es más sofisticado. Esto nos está diciendo el andarivel por donde va bien. Ajuste, sea más eficiente. Hay otro enfoque que dice, no. El problema no es que estamos asistiendo a pequeños desvíos de un buen modelo, sino que lo que estamos viendo son signos inequívocos del colapso de un modelo, del derrumbe de una idea, de una concepción, de una manera de entender la agronomía como ciencia. Entonces esta es la gran disputa hoy. Hoy ya pasó a este plano. Hay algunos que dicen esto, si ustedes ponen, yo puse agricultura del futuro y aparecen estas imágenes. Ahí está el futuro, drones, y no saben bien, y esto deslumbra a la gente joven. Qué bueno, yo me imagino como agrónomo cuando me reciba, una camioneta, un Amaro, allá por lo menos es así, ¿no? Una Amaro, con la computadora satelital, qué sé yo cuánto, saco el celular y el dron vuela. Esa es la imagen que poderosa y, ¿no? Las reuniones que hay hoy de las empresas tienden a esto, a capacitar en tecnología sofisticada que deslumbran mucho. En las facultades puede pasar lo mismo, pero algunos proponen que es esto, ¿no? Pero digamos, dentro del mismo esquema. Para nosotros entonces esto no es solución, ¿no? O fíjense acá, el celular ahí dice, llega el doctorado. Entonces, en definitiva, si uno lee ahí, en definitiva el celular es para decir, ¿y qué me recomienda comprar? O sea, ¿cuál es el...? Entonces, la idea es, este es un problema de pequeños desvíos de un buen modelo o un mal modelo. Una concepción equivocada o demasiado simplista de lo que son los agroecosistemas y de la agronomía como ciencia. Estamos ante una encrucijada. Acá no hay opción. Es una o la otra, es un cruce de caminos, una opción. Bien, es uno o el otro, y es importante cuál elijamos, porque eso implica dejar todo igual o hacer un cambio profundo, ¿no? ¿De qué? De una actividad que no se puede interrumpir. Ya planteé que es esencial para los seres humanos y está en riesgo. O sea, no es cualquier cosa, no es mañana lo hago, voy a dormir, no me preguntes. No, es esencial discutir esto. Estamos ante una crisis de ideologías o paradigmas. Y pongo ideologías a propósito. ¿Por qué? Porque la agroecología es señalada por algunos, despreciada, minimizada y combatida, señalando que trajo ideología y metió ideología en un mundo que no debería tenerla. Hay un investigador argentino que dice eso. En realidad no es cierto. La agroecología trajo ideología para reemplazar otra ideología. La idea esta que yo planteé pertenece a una idea de cómo debe ser el mundo, a un conjunto de ideas, a un paradigma. No es que la ciencia es neutra, no. ¿Por qué se hacen estaciones experimentales? ¿Por qué Argentina, Brasil, Uruguay, o sea, bueno, ustedes, nosotros, Uruguay, Colombia, todos diseñaron un sistema para investigar exactamente igual, basado en la estación experimental? Si uno lo mira, es rarísimo. Dice, espere, a ver, sí, vamos a crear línea. No sé en qué año se creó línea. El INTA está en el 57, que es parecido a línea. Bueno, el Embrapa en Brasil, el Corpoica en Colombia, son todos iguales. Vamos a hacer una institución que haga investigación para el agro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a crear el INTA. Bien. ¿Y para qué eso? No, para beneficiar a los productores. Buenísimo. Entonces vamos a hacer investigación. Bien. En el campo de los agricultores, ¿no es cierto? No. Pero espera, ¿no es para eso? Sí, pero se me ocurrió una idea genial. La estación experimental. ¿Y eso qué es? Es un lugar que no tiene nada que ver con lo de los productores.
excelente calidad, super suelo, donde unas parcelitas chiquititas, todo, pero científicamente probamos todo. Lo que anda bien ahí, se lo llevamos. Y si no anda, es culpa de él, que no lo sabe aprovechar. No me arruine la tecnología. ¿Y cómo sabe que esta variedad es menor? Porque está probada. ¿Cómo? Científicamente. ¿Dónde? En la parcela experimental. A ver la parcela. La de trigo tiene 5 metros cuadrados. Y el test de Tuque, al 0,05. ¿Y eso qué quiere decir? Que científicamente es perfecto. Y fracasó ese modelo. Fracasó. Porque estaba basado en una idea. O sea, no es que ese modelo responde a una idea. No creer que responde a una idea oculta que es una idea, es un paradigma. O sea, el modelo, hoy yo creo, y la agroecología en Argentina está muy claro, ¿sí? Hoy la información que la gente que hace agroecología en Argentina, los productores, qué sé yo, buscan y hacen, no la sacan de las estaciones experimentales, sino de los campos de los propios agricultores. Ese es el escenario real. Y pero no se puede publicar. Sí, claro, no se puede publicar. Ese es el otro sesgo. ¿Y por qué quiere publicar? Y porque se me va la vida académica. Yo quiero ascender, yo quiero... Entonces ahí hay todo eso se ve claro cuando uno mira con otros anteojos. Pero era lo que siempre... Sí, no quiere decir que porque siempre estuvo, que esté bien. Solo se mira cuando uno se saca esos anteojos, se pone otro y dice... ¿Vieron la película Matrix? Hay que tomarse la pildorita. Sí, exacto. El mundo que vemos fue un mundo ficticio que está fracasando. Esa idea de validar en estaciones experimentales y luego llevar una técnica universal a los productores, fracasó. Porque es tan variable la cantidad de productores, entonces quizás hay que hacer otra manera de investigar todo eso. Y eso es un paradigma. ¿Y qué es un paradigma? ¿No? Es decir, de alguna manera, Tomás Kuhn, un investigador, señala de que cada tanto el mundo tiene estas crisis. O sea, cuando las cosas andan bien, él dice, estamos en una época de ciencia normal, donde la ciencia no se discute, fue cuando yo me recibí. Época feliz. Nadie nos cuestionaba nada, nadie nos decía nada, nuestro profesor decía, hoy tenemos clase de maíz, todos anotamos. Bien, entonces, primero se pone heptaclor, anotamos. Textual, textual. ¿Eso de esa generación o no, más o menos? Sí. No te hagas el joven. Pero más o menos, ¿qué usábamos? ¿Qué usábamos? DDT. Bueno, pero así nos enseñaban a nosotros. Y nadie decía, espere, profe, ¿para qué productor es esto? No, ese es un buen maíz, así se hace el buen maíz. ¿Qué productor? Para todos. Todos anotábamos ahí cómo se hacía el maíz, aplicábamos productos. Nadie decía, pero ¿no será esto perjudicial? Aplicábamos lo que queríamos decir. Nadie nos cuestionaba. Nadie nos venía a decir si aplicábamos a 1000 metros, a 2000 metros. Lo que decía el científico era irrefutable y hoy ya no ocurre más. Primero, la sociedad nos discute. Nosotros decimos, más de 100 metros no va, y el pueblo nos dice, no le creemos. ¿Cómo? Yo soy científico. Sí, pero no le creemos. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Fracasamos muchas veces. Entonces han empezado a percibir que no éramos infalibles. ¿Por qué? Porque que las plantas transgénicas no se escapan, que el producto no se escapa, que encontrar en los peces, cosas, no era algo que se nos ocurrió, no se lo dijimos, que la araña no iba a ser tela. La sociedad ve, el ego le discute a los científicos. Nunca había ocurrido esto. Por primera vez nos hacen frente y nos dicen, no te creemos. ¿Por qué? Porque lo que vos decís es un terreno complejo, incertidumbre, y además nosotros somos afectados por tus decisiones. Queremos formar parte. Es un terreno de la ciencia postnormal. Es un nuevo mundo que está ocurriendo. Entonces esto, como decía, cada tanto hay periodos donde la ciencia normal se resquebraja. ¿Cuándo se resquebraja? Cuando el uso de esa ciencia no puede explicar correctamente las cosas. O sus predicciones no funcionan. Estamos en este momento. Donde no están funcionando, se nos escapan, aparecen a una velocidad, no lo vemos venir y de golpe nos sorprende. Entonces dice, estamos en una crisis de paradigma y una crisis de ciencia normal. Entonces necesitamos un nuevo paradigma. Dentro de esta idea no hay solución. Afianzando más, afinando con tecnología más precisa, no resolvemos el problema de base.
Por supuesto que usar una buena práctica agrícola, aplicar un producto sin viento, un producto de banda verde, es mejor que hacerlo mal, pero no resuelve el problema de base, que es el diseño de los sistemas que favorecen todos estos procesos. Entonces, de alguna manera necesitamos otra agricultura, pero claro, que ya no sea solo rendimiento y producción, este enfoque productivista, sino que compatibilice una agricultura sustentable para que dure en el tiempo, objetivos económicos, por supuesto, productivos, por supuesto, sociales también, y ambientales. Ya no se puede pensar que solamente es el rendimiento lo que nos interesa. Que la producción de alimentos tiene esferas sociales, ambientales, se nos complicó todo, se nos acaba de complejar todo. Bienvenidos al mundo real. Este es el mundo real. Pero no me gusta, pero es el mundo real. Y ya no podemos, por lo menos en las universidades, seguir creyendo en un mundo que no está funcionando. Tenemos que asumir cómo manejar este mundo de alta complejidad. Y no es difícil, no es fácil hacerlo, porque implica 3, 4 cosas que son novedosas, actitudes novedosas que todos debemos asumir. Primero, la idea de la sustentabilidad, la idea del derecho que tienen las futuras generaciones en también poder disfrutar de lo que nosotros disfrutamos. Nuestra generación, y acá cerca de los suelos también pasó algo parecido, mi generación, cuando yo estudié en la facultad, no hablábamos de fertilizar los suelos. Nos decían, no, las pampas argentinas, súper fértiles, nosotros no necesitamos como Europa tener que fertilizar. Acá produce igual. Y no se fertilizaba. Eso fue durante 50 años. Hoy tenemos déficit de fósforo, potasio, nitrógeno, azufre, calcio. Nos comimos los suelos argentinos, la generación mía. Hoy, un joven que quiere empezar ya no puede tener los rendimientos que teníamos nosotros si no aplica fertilizantes. Es decir, nosotros nos quedamos con un plus de dinero que no nos correspondía. O sea, una generación se comió. Bueno, nosotros tenemos una excusa. Éramos ignorantes, no sabíamos. A mis alumnos digo, ustedes ya no. Ustedes pueden ser malos, no ignorantes. Porque ahora ya sabemos que este modelo destruye los recursos. Entonces, la sustentabilidad, concepto nuevo. Ya no puedo yo pensar una línea de investigación, una tecnología, sugerir algo si no lo proyecto por lo menos a 30 años. ¿Qué pasaría con estos 30 años? No puedo. Rendimiento de este año, ya no puedo. Moralmente. Segundo componente nuevo, la complejidad. El mundo es mucho más complejo de lo que nos gustaría, pero es el mundo real. La idea de, en parcelas experimentales, fraccionando los conocimientos, aplicando de a uno y ¿puedo yo obtener conocimiento? Fracasó. Porque cuando lo queríamos llevar al mundo real, que era el mundo de los agricultores, no andaba. Quiere decir que hay que asumir la complejidad como el mundo real. Ya no se puede, esa idea de fraccionar de Descartes, ¿no? René Descartes separaba para entender en pequeños pedazos y luego lo sumaba. Bueno, la suma no funciona porque no son aditivos. Así que hay que tener la complejidad. Asociado a esto, la incertidumbre. Se acabó esa falsa sensación que teníamos de que un ensayo bien llevado con un test de Tukey al 0,01 era estadísticamente significativo y era taxativamente cierto. No. Se acabó esa ilusión de control de la naturaleza, luego no funcionaba. Por lo tanto, hay que asumir que lo único que podemos hacer es disminuir hasta cierto nivel de incertidumbre y nada más. Bajemos nuestra soberbia y asumamos el mundo tal cual es, que es el mundo de los agricultores, que se manejan esa incertidumbre. Y finalmente, otro que también es importante, es que hay muchos mundos posibles, muchos modelos posibles. Yo estudié, y se lo dije recién, cuando decía, bueno, vamos a ir a ver un tambo, vamos a ver uno bueno, el mejor tambo. Y todos íbamos a ver un tambo súper sofisticado. Y dice, ¿por qué no llevan este tambo? Bueno, porque es un modelo ideal. Y la idea sería que ese modelo representa lo que cualquier productor quisiera. Entonces después cuando nos recibíamos y veíamos un tambo común, era una versión degradada de un modelo ideal. Y otra cosa que también estaba asociada, estaba implícita, era, si nosotros te llevamos un buen tambo y aprendés a manejar eso, te va a ser luego más fácil de ahí para abajo. No es cierto. Era mucho más difícil un tambo y te decía, mira, yo no tengo plata para comprar eso. No, con usted no se puede trabajar. Era así. Bueno, ese mundo de que hay un solo
una sola manera de hacer un buen maíz, una sola manera de hacer un buen tambo, no existe más. No se puede pensar un buen maíz si uno dice, ¿para quién es buen maíz? ¿Para quién? ¿Para qué productores es bueno? Hay muchos modelos posibles, eso también no estamos preparados. Entonces, ¿estamos preparados para ese desafío? Hasta ahí nomás. Y ahí es donde aparece, necesitamos nuevas herramientas, una nueva ciencia, un nuevo modelo, una nueva visión de la agronomía, y eso es la agroecología. Nuevas lentes para ver la realidad, para ver problemas que no veíamos y encontrar soluciones por otros andariveles. No es aplicar menos, no es un producto con ajo machacado, qué sé yo, no es solo eso, es mucho más profundo. Yo le llamo, es una revolución del pensamiento en las ciencias agrarias, porque pone todo de cabeza y cuestiona todo. Hay que barajar y dar de nuevo. Pero eso es lo que tiene de apasionante también. ¿Qué busca? Quedan 10 minutos. ¿Voy bien? Lo que pasa es que ahora viene lo mejor. Necesitaban esto. No, viene una parte también súper interesante. Y si no, mañana. Pero ahora viene, bueno, ¿qué buscaría la agroecología? Bueno, no tiene recetas clásicas, porque no puede haber, como en el otro mundo, una receta universal. Entonces tiene como grandes principios que habría que buscar: una producción eficiente y rentable a largo plazo, bajar los costos. Por ejemplo, mucha gente que hace agroecología, o que por lo menos en Argentina, nos dice, me da más tranquilidad. Utilizan esa palabra. Yo vivía sobresaltado, pagando deudas, yo no daba más, estresado. Ahora soy feliz. A ver, rentabilidad, productividad, esto no teníamos nosotros en la facultad. Pero yo cuando lo vi, decía el productor, me di cuenta que era lo que necesitaba, tranquilidad. Yo quiero tranquilidad. Yo quiero súper rendimiento, eso no me daba tranquilidad. Entonces, bajar el riesgo, también. Entonces uno diría, voy a ver un productor, uno se imagina que iba a ver un productor y decía, bueno, usted necesita, hace maíz, y acá tengo un super maíz, que 8.000 kilos, 9.000 kilos. Y el productor dice, no, yo quiero que usted me diseñe un sistema de bajo riesgo. ¿Qué? ¿Pero no quiere rendimiento? No. Pero no, yo quiero un sistema de bajo riesgo. Tranquilo, donde haya de alguna manera asegurado de que nunca me va a ir mal. No lo aprendimos en la facultad eso. No lo sabemos hacer. Ahora, si quiere rendimiento, acá estoy, llámeme, 24 horas por día, call center. Y es así, no entendimos esto. Y cuando uno habla, y el productor, ¿qué pasó? Él a lo mejor quería decirnos que quería tranquilidad. Pero nosotros llegábamos y lo avasallábamos. Es como cuando vas a comprar un traje y salís y decís, esto no era lo que quería comprar. Me lo vendieron. Bueno, nosotros le vendíamos al productor que lo que él necesitaba era rendimiento y comprar que no era que éramos malas personas, era que nosotros también nos sentíamos seguros así. Incluso en el lenguaje, ¿no? Uno hablaba con un productor, por eso lo voy a ver. Bajar el riesgo, producir alimentos de calidad suficiente, de calidad nutricional, lograr soberanía alimentaria. ¿Qué quiere decir? Bueno, localmente, regionalmente o a nivel país, no podemos depender para producir alimentos de conseguir cosas que el país no tenga. Ese sería un error estratégico. Conservar los bienes comunes, los recursos naturales, depender menos de insumos externos, depender menos de conocimientos externos. Por ahí viene una buena cosa, pero se rompió algo y no, esta tecnología es muy compleja, si no viene el ingeniero o la ingeniera, nosotros no sabemos qué hacer. Bueno, cuidado con la dependencia y conocimiento, tanto como país también, ¿no? Sí, hemos comprado así, pero bueno, tienen que venir los israelíes, que nos ponen a punto y lo estamos esperando y no vienen. No es que no se pueda, es un riesgo. Y la agroecología, de alguna manera, tiene como dos grandes pilares, que es, parte de la solución es recuperar, apoyarse más en procesos ecológicos. Uno diría, a ver, tengo un bicho, ¿no? Tengo una plaga y yo puedo decir, bueno, la quiero eliminar y estoy usando un producto de alta toxicidad. Bueno, ¿por qué no usás tabaco, ajo? No está mal. Pero mientras no remueva las causas que hacen que aparezca esa plaga, estoy tocando el síntoma del problema y no la solución. En la clásica pregunta, ¿no?, que nos hacían ante la plaga, ingeniero, ¿qué le pongo?
Y uno decía, ¿qué había que ponerle? ¿Qué bicho es este? ¿Qué había que ponerle? Eso es todo. La agroecología no se hace esa pregunta. La agroecología se dice, ¿y por qué tiene plaga usted? Ve a la plaga como el síntoma de un problema que hay que arreglar. Si yo no me hago esa pregunta y elijo qué le pongo, el año que viene tengo la plaga y lo único que podré es elegir una batería más inocua, más barata, pero no estoy removiendo las causas que originan que una población se haya vuelto plaga. Y la agroecología dice, no, hay que refortalecer estos procesos ecológicos que regulan las poblaciones. Y para eso necesitamos biodiversidad. Y ahora voy a la última parte de la charla que toca este punto, que me parece re interesante. Entonces, listo, biodiversidad. Bien, poner en Google qué es eso de biodiversidad, porque en la facultad no lo vimos. Y acá viene el problema. Estas son las imágenes que aparecen. Para muchos de nosotros, la biodiversidad pertenece a otro mundo, el mundo silvestre. El mundo de los ecólogos, de las ecólogas, biólogas, qué sé yo. ¿Qué tiene que ver esto? No, sí hay que conservar el tigre de Sumatra. Yo leí algo, el gorila de que está en peligro, vamos a hacer algo. No, hay muchísima biodiversidad en nuestros propios árboles. No es esta, es esta, es esta, es la que genera estas variedades, ¿no? Y dice, ¿y qué pasa si tengo biodiversidad? Bueno, el convenio sobre biodiversidad, a nivel mundial, en una de sus conferencias, COP, que son conferencias de las partes firmantes cada tanto, la quinta, se reunieron y dijeron, che, vamos a analizar una parte de esta biodiversidad que es la diversidad biológica agrícola o agrobiodiversidad. ¿Qué aportaría eso? Y acá está. Esto es lo que el convenio dice que puede generar los procesos ecológicos que puede favorecer la diversidad biológica agrícola, que no es solo la cultivada, es todo lo que tenés en la finca y alrededor, lo silvestre, lo cultivado, interviene el ciclo de nutrientes, regula plagas y enfermedades. Fíjense si algo de esto les interesa. Polinización, hoy hablaba, un 30% de las cosechas del mundo requiere polinizadores. Si desaparecieran los polinizadores, habría un 30% de cosechas menos. Somos 8.000 millones, 2.000 millones de personas podrían morir. Los polinizadores están ahí. Bueno, pero pueden desaparecer. Estamos disminuyendo. La polinización, fenómeno que me interesa, mantenimiento de la flora, el ciclo hidrológico, control de la erosión y regulación de clima y carbono. Todo eso, qué interesante, quiero, tiene que tener biodiversidad. Entonces, claro, empezar a entender que ese mundo de biodiversidad está presente permanentemente, es el mundo biodiverso. Hay muchísimos enemigos naturales, ¿no? Para los que no conocen, estos son los microhimenópteros o avispitas. Esta hembra busca los pulgones, pone un huevo, tiene un aparato, primero lo toca con las antenas. Dice, este es el pulgón que le gusta a mi hijo, siempre come. Después se fija, no tiene otro huevo adentro. Porque si me llego a equivocar y meto un huevo y había otro más desarrollado, mi hijo se murió. Entonces, le mete un huevo. Uno solo. Un tiempo después, hace este agujero y como alguien, el octavo pasajero, exactamente igual, sale el adulto. Estos son súper eficaces. Entonces, quiero esta avispita. Bien. ¿Qué te come? Y pulgones. No. Yo quiero tener a esta hembra. ¿Qué come esa hembra? Pulgones. No. El hijo se va a comer el pulgón. ¿Qué come esa? Néctar y polen. ¿Y tiene usted? No sé. ¿Hay algunas plantas? Sí, hay familias botánicas que proveen más que otras. A ver si alguien sabe alguna familia botánica muy común, fácil de reconocer, que se caracteriza, está bien citada como importantísima para que haya estos enemigos naturales. Exactamente, las asteráceas que nosotros la aprendimos ya compuestas. Las margaritas, crisantemos, el girasol. Esa familia, súper recomendable. Si tiene de eso, va a tener. Hay otras. Entonces uno empieza a decir, esto no es un esoterismo, que confiemos, recemos un poco y ahí dice, no. Tiene base científica que yo puedo ver si mi finca tiene o no las condiciones. Otros enemigos naturales, estas vaquitas. Acá llaman vaquitas. Vaquitas, mariquitas, catarinas en Brasil le llaman. Estas son tanto las formas juveniles como el adulto,
Son terriblemente predadores. Se comen 100 pulgones por día. 100 pulgones pueden comer por día. Voraces, tremendos. Bueno. No la afecta del glifosato, por la duda, pregunto, porque han habido claro, no sabemos. Epidemia de... Puede ser, no se estudió. A lo mejor no lo mata, pero le afecta el comportamiento. Y no sabemos. Sí, es posible. ¿El qué? Bueno, pero eso es un insecticida. Claro, cuando aplicábamos insecticida, nuestro objetivo era eliminar la plaga, pero simultáneamente matábamos todo. Entonces, reseteamos a cero y ponemos el sistema en condición de que vuelva a ser colonizado. Entonces estamos, che, ¿qué le pongo? Y no salimos nunca y cada vez peor. Bien, acá está la solución. Reconstruir los sistemas para tener esto. También puede producir más. Esto simplemente es una foto, un dibujo de un libro donde muestra cómo es una pradera en Estados Unidos, que coexisten, podría ser una pradera pampeana nuestra, de Uruguay y Argentina, donde uno ve que coexisten muchas especies. ¿Y por qué hay muchas especies y no hay una sola? Bueno, porque se complementan. Fíjense, por ejemplo, las raíces. No compiten siquiera por lo mismo. Porque algunas toman el agua, los nutrientes a 2 metros de profundidad, la otra arriba, la otra en octubre, la otra en septiembre, la otra resiste el estrés. Ahora se vio. El que tenía algo diverso sobrevivió. El que tenía una sola cosa y no quedó nada. La diversidad produce más. La biodiversidad, entonces, parece ser fundamental. Y acá viene lo otro. La biodiversidad silvestre, la clásica, la aventura, como yo digo la aventura del hombre porque era un programa, pero es un viejazo. Ah, vos te acordás, ¿sí? Bueno. No, soy muy contento. A vos te contaban de chiquito que había un programa que, bueno, nosotros veíamos así, que era todo de naturaleza, no sé cuánto. Pancho Ibañez, claro, exacto. Pancho. Viste, acá se hacen los niños, pero bueno, ay. Entonces uno se imaginaba que la biodiversidad era eso que estaba en ese mundo silvestre, qué sé yo cuánto. Pero claro, la biodiversidad en los ecosistemas naturales depende de las propias fuerzas, temperatura, humedad, pero en los agroecosistemas, todo lo que hay pasa por el filtro de quienes manejan ese agroecosistema, por acción u omisión. Hasta el nivel de tolerancia a las malezas es cultural. Puede haber gente que no soporte uno solo y gaste dinero innecesario porque lo quiere ver limpio, porque no, lo conocido no soporta. Me dice, no, yo he ido con alumnos, no, ingeniero, disculpe, no sabemos qué venir. ¿Qué quiere decir? Porque no está limpio. Disculpe, estamos con mucho trabajo, porque a él le hubiera gustado que no hubiera ni un yuyo. Pero no es que esas 4 o 5 que quedaban iban a quitarle rendimiento, no, es algo mucho más poderoso. No, yo no quiero que el ingeniero que va a venir con los alumnos me vea así. Yo no soy vago, ingeniero, no crea así, se disculpan todo, porque hay una asociación poderosísima en todo eso, ¿no? Entonces la biodiversidad es cultural. Y por eso hay que reconstruir el valor de aquello que no es cultivo, ¿no? Eso ha permitido en muchos casos recuperar un montón de cosas. Un caso de las papas andinas. Argentina tiene ahí en Jujuy un montón, la papa es originaria de Perú, pero tiene toda una zona ahí andina de diversificación. Cuando yo era chico, fíjense, por lo menos algunos que me da acá, ¿no? Bueno, mi mamá me decía, anda a comprar papa. Y yo le decía, mamá, ¿cuál de las 42 papas que vende el verdulero querés que? Papa, era una sola papa, había 3 papas, 3 zanahorias, era una sola variedad, mejorada en Holanda. Americana, llevada a Holanda y mejorada, papas, eso era la papa, no había papas. En la zona de Jujuy, Tilcara, la Carrera de Humahuaca, no sé si alguno conoce ahí, muchísimas papas andinas, que muchísima gente cultivaba. Yo me acuerdo haber ido ahí, ver en un lote de 1 hectárea, una señora que cultivaba 9 o 10. Variedades de especies, porque algunas ni siquiera son solanos, son otras especies. Entonces uno diría, imagínense un ingeniero recién recibido que va, ¿qué tiene acá, señora? No, yo, en media hectárea, 1 hectárea, 10 papas. Oh. ¿Y por qué siempre dice 10 papas diferentes? Sí. Oh. Pero hay una que rinde más. Sí, menos mal que vine yo. ¿Qué hubiéramos hecho? Siempre esa sola. ¿Qué está haciendo con las otras papas? Claro, pero cuando uno averigua, no, esta me la regaló mi mamá. Esta es buena para esto, esta es buena para esto. Ese mente multipropósito salvó la biodiversidad. Y hoy, en los locales más gourmet de Buenos Aires, estas papas valen oro. ¿Quién la salvó?
eso, de quienes nos burlábamos como, mirá qué primitivo. De alguna manera, esto, nadie siembra lo que no conoce. Si se pierde el conocimiento, se pierde la biodiversidad. Es importantísimo. Y fíjense, si no, le voy a dar un ejemplo. En La Plata, donde yo vivo, cerca de Buenos Aires, es una zona hortícola muy importante. Una tesista, Margarita Bonicato, trabajó ahí viendo las semillas que guardaban los productores. Ya falta poco, ¿eh? Las semillas que guardaban los productores. Entonces, lo que vio es que los productores familiares guardaban un montón de semillas no comerciales. Si había 20 comerciales, guardaban 100. ¿Sí? Entonces, lo primero es, bueno, ¿por qué guardan esto que no sirve para nada? O sea, y le preguntó, ¿cuáles son las razones por las cuales ustedes tienen esta semilla? Económico, el 11%, razones económicas. Diversificación, me gusta tener un poco de todo. Afectivo, me lo regaló mi mamá, mi papá, cuando yo me vine, un amigo me lo trajo, yo lo tengo por eso. Por la forma, me gusta esa forma que tiene. Productivo, produce bien. Culinario, para esta receta va no va cualquier papa, no va cualquier brócoli. Este es para el guiso ese. Medicinal, innovador, pruebo, me gusta. Siempre tengo algo nuevo porque me gusta verlo y porque quiero tener independencia, no quiero comprar. Bien, si nos hubiéramos nosotros restringido al único criterio que era el económico, nos quedamos con un 90% menos de biodiversidad. Esa mente salvó la biodiversidad. Y de alguna manera también es interesante porque cuando nosotros, bueno, Margarita, yo dirigí esa tesis, les preguntaba, cuéntenos qué tienen. Entonces, acá viene algo muy interesante. ¿Cómo perciben la biodiversidad estas personas y nosotros científicos? Nosotros, ustedes saben que todas las especies tienen nombre y apellido. Solanum tuberoso, la papa, Triticum estivum. O sea, ¿eso quién lo inventó? Linneo, ¿no? Dijo, y clasificó por características de parentesco asociadas a la flor. Podría haber sido cualquiera, plantas blancas, plantas rojas, plantas de más de 1 metro, plantas de metro y 1 metro, plantas carnosas, plantas... Ese es el criterio. Ahora, para muchos de nosotros, ese es el criterio. Obvio, que ¿cómo se va a clasificar? Pero fíjense, sigue siendo, ¿no? Es el criterio. Entonces, acá ¿cómo fue? Estas personas tenían un montón de familias botánicas y variedad. Entonces, acá es... No sé si las conocen, lo que está en anaranjado es la riqueza específica. ¿Cuántas especies tenía de cada cosa? ¿Cómo nosotros hubiéramos medido a ver la diversidad que tiene? ¿No? ¿Cómo medir? De cucurbitáceas, que es la familia de los zapallos, melones, sandías, todo eso, 9 especies tiene. De las solanáceas, papa, tomate, berenjena, 6. Fabáceas, leguminosas, haba, poroto, 5. Asteráceas, que son las compuestas, ¿no? La lechuga, otras son compuestas. Aparte del girasol, asteráceas. Aliáceas, que son cebolla. Brasicáceas, las brócolis, todo eso. Apiáceas, bueno, apio, perejil. Quenopodiáceas, la espinaca, la acelga. Poáceas, que es la gramínea, maíz. Y convolvuláceas, la batata. Entonces dijimos, vamos a notar qué es lo que tiene. Tiene 9, 6, y después le preguntamos a ellos, ¿cuántas cucurbitáceas tiene? 31. 9, 31. ¿Cómo? Este es el zapallo gordito, este es el maíz pintón, este es el maíz dulzón, este es el maíz enano, este es el maíz... Las clasificaciones de ellos no seguían las patas. ¿Qué es lo interesante? Y ellos no solo reconocían, sabían cuándo se sembraba y qué había que hacer, cuándo se explotaba, cuándo hacía. Hay un conocimiento que si nosotros lo hubiéramos querido encerrar dentro de los patrones científicos, hemos perdido muchísimo conocimiento. Hay categorías propias que contienen un conocimiento que cuando la queremos limpiar y pasar al que nosotros manejamos, que es el científico, entonces, estamos entendiendo que es importante dialogar. Tenemos que aprender cómo. No basta con decir, nos dimos cuenta de la error. Nos damos cuenta que ni siquiera sabemos cómo hacer. Incluso en el lenguaje. Uno va, no de mala intención, va hablando así, por lo menos el lenguaje argentino, utilizo de acá. Entonces uno va y dice, ah, sí, porque acá usted tiene, sí, los bichos. Ah, usted dice los antrópodos. Dijo bicho.
El concepto de nicho a lo mejor incluye lagartija, víbora, qué sé yo, y nosotros como nos molesta y no sabemos exactamente qué nos quiere decir, tratamos de meterlo en un compartimento que a nosotros nos resulte sencillo de entender. Pero al hacer eso, perdemos la noción. Él dijo nicho, no dijo. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de entender qué incluye en ese concepto de nicho, ¿no? O yuyo. Ah, usted dice las malezas. No, no es eso. Perdón. Me entusiasmo y me voy ahí. El concepto de ese lenguaje también son cosas que hay que aprender, de que a veces hay un conocimiento local mucho más rico que no puede ser restringido dentro de las estructuras que tenemos nosotros de clasificar las cosas. Suelo gordo. Ah, este suelo está gordito. ¿Qué suelo gordo? Argiudón, mira, anotame acá. No, gordo, dijo. Aprendamos nosotros, eso no sé si les ha pasado. No, otra cosa, acá está gordo y acá nosotros. Unas denominaciones de cosas que nosotros, que no es exactamente un suelo fértil, es algo más complejo por ahí. Pero el conocimiento que tienen, otra tesista hablaba en Misiones, Argentina, allá en el límite con Brasil, que ellos consocian cultivos. Y para ellos hay plantas calientes y plantas frías. La caliente va con la fría, pero la caliente no es siempre caliente y la fría no es siempre fría. Según cómo se combinen, la caliente puede pasar a ser fría y la fría caliente. Un conocimiento extraordinario que para nosotros no tiene ningún sentido. Pero para ellos deciden un montón. Entonces, ¿qué es caliente? ¿Qué es frío? Son categorías extraordinarias que hay que aprender a reconocer. Fíjense, un sistema muy, muy conocido, cómo ha conservado, que son los sistemas de la milpa en México, ¿no? México, la cuna del maíz, también del tabaco, del cacao, tomate también. El cacao se lo está disputando Ecuador. Ecuador está discutiendo a México si el cacao no es ecuatoriano. Ellos tienen un sistema donde cultivan siempre, o cultivaban maíz, calabazas y frijoles o porotos, como base. Eso es el sistema básico y todo lo que crecía en el medio se llamaban quelites. Si alguien ha ido a México, puede ir a muchos restaurantes típicos y se comen. Hay sopas de un montón de cosas que crecían así. Luego tuvimos con un mexicano que quería reconstruir la milpa, porque claro, ¿qué pasó? Llegó un momento que dijeron, no, ¿para qué tenés todas estas cosas? Comprate un buen maíz y entonces pasaron a hacer monocultivo de maíz. Y él en la comunidad vio que había desaparecido la milpa y la quería reconstruir. A él le decían el loco, porque quería hacer eso. Y decía, no, porque yo recuerdo, nos decía a nosotros, cuando yo era chico, mi mamá decía, anda a buscar comida en la milpa. Y yo siempre traía algo. Esto, o una planta, o un yuyo, puede ser ají, puede ser un montón de amaranto, o algún animalito que vivía ahí. Siempre había comida. Hoy es maíz para dinero y con el dinero compras comida. Entonces, hay un conocimiento ahí extraordinario que mantuvo un montón de especies. Y fíjense con esto, yo estoy terminando, cómo se está comprendiendo esto a nivel científico duro. Este es un artículo que apareció en una revista clásica de ciencia, Nature, es una clásica revista, que dice, está en inglés, por eso se lo pongo ahí, dice, un árbol, or dos, one tree, or two. ¿Qué dice? En Borneo, yo cuando era chico leía a Emilio Salgari. Cuando éramos chicos, les explico, había unas cosas que eran de papel, que se llamaban libros, sólidos. Y nosotros comprábamos y leíamos, y había un autor, Julio Verne, Emilio Salgari, y Emilio Salgari, todos sus escenarios eran Java, Borneo, Sumatra, los orangutanes, y la zona era orangután. En esa zona, bueno, está este árbol. Entonces, ¿qué? Lo que encontraron acá, esta revista, apareció el 6 de junio del año pasado. En esta zona, los indígenas que viven ahí tienen un árbol muy preciado, que consumen mucho, fíjense, este árbol. Y los indígenas tenían ahí el árbol y para ellos había dos especies que les daban dos nombres, Lumoc y Pinga. Llegaron los ingleses, los científicos, hace 200 años, le dijeron, I'm sorry, no son dos, esto es una especie. Ustedes están equivocados, ¿por qué las nombran de dos maneras distintas si esto es una? Y durante 200 años les estuvieron diciendo a los indígenas que no eran dos cosas,
a pesar que los indígenas durante los años siempre las reconocieron como dos cosas distintas. Ahora, esto es el fruto, un estudio genético súper sofisticado, actual, le da la razón. Dice que tenían razón y que son dos especies, que ahora se llaman la Lumo Artocarpus odoratísimo y la Pinga Artocarpus mutabilis. Los ingleses le habían dado un solo nombre a las dos. O sea, lo sutil de la percepción de las diferencias, que no podía ser categorizada dentro de las categorías científicas, a lo mejor era, sí, nosotros la llamamos dos porque aquella la visita un insecto que aquella no. No existe eso como categoría analítica para diferenciar especies. El olor es diferente, sienta. Eso no. Entonces, estamos entendiendo que puede haber categorías por vivir en el lugar de altísima calidad que son importantísimas para preservar la biodiversidad. No podemos en ese diálogo imponer nuestra manera de clasificar, porque perderíamos muchísimo. Eso es un esfuerzo muy grande, hay que tratar de entender qué es cómo perciben ellos esa biodiversidad. Cada vez está más claro la necesidad de ese conocimiento local, que es un mea culpa que tiene que hacer la ciencia, que durante mucho tiempo nosotros creímos que la manera que tenemos nosotros de conocer, que el método científico era la única manera de conocer. Y todo aquello que no era científico era para nosotros no conocimiento. Y invisibilizamos, despreciamos y desaprovechamos el conocimiento local, que existe siempre. Una persona que hace 20 años vive en un lugar, conoce de ese lugar muchísimo más, y ese conocimiento hoy es fundamental. Sin ese conocimiento no se puede entender la biodiversidad, porque no es universal, es local. Yo no puedo diseñar un conjunto de plantas universal a ser cultivadas en los bordes de fincas, no existe eso. Puedo sí entender la idea, pero luego qué poner, cómo ponerlo, cuándo, depende del conocimiento local. ¿Y dónde está? En manos de los productores. Por primera vez la ciencia está reconociendo que hay otro conocimiento. Diferente, pero complementario. Eso me da culpa, me parece que tenemos que replantear todo de nuevo. Entonces, bueno, y ahí ya terminando, la pregunta que muchos se hacen es, bueno, pero a ver, este nuevo enfoque, ¿hay algún sistema que podamos copiar, que haya sobrevivido al embate de la Revolución Verde, de la academia, de nosotros acá, los universitarios? Y sí, en realidad es la agricultura familiar. La agricultura familiar, por lo menos en Argentina, no es el predio de subsistencia. No, 200 hectáreas, 150, 500, 600, según zona. Esa es agricultura familiar. Necesita de alguna manera vivir en el lugar, que gran parte de sus ingresos provengan de ahí y poner mano de obra. Si hace eso, es agricultura familiar. Eso hoy, hablaba Alberto, son el 80% de los sistemas del mundo. Y son los que proveen los alimentos. Son sistemas complejos, son sistemas donde no se pone una sola cosa, sino que en general hay varios objetivos. Son sistemas resilientes, son sistemas que tienen muchas de las propiedades que nosotros queremos conservar. Ahora, no vayamos a medir si son buenos o no midiendo solo el rendimiento. El énfasis excesivo en el rendimiento descuida valores que hoy añoramos. No cometamos el error de medir esos sistemas que tienen otras bondades porque rinden poco. Porque es no entender lo que están aportando. Son sistemas más complejos, poseen plurivalores. Por eso hay que desarrollar cómo medir estos plurivalores. Es necesario promoverlos, estos sistemas, para generar biodiversidad. Pero, y ahora sí viene la última parte, estamos hablando de la bondad de reconstruir un mundo con más biodiversidad. Bien, ahora vamos a tener que comernos esa biodiversidad. Produzcan, pero yo como papa, bife y ensalada, nada más. Entonces, ¿cuánto va a durar esa biodiversidad? ¿Quién va a consumir esa biodiversidad? Y acá viene el rol de los consumidores. De todos, porque algunos pueden ser productores, pero todos y todas somos consumidores. Y en ese rol tenemos un papel trascendental, fundamental. Elegir tiene sus consecuencias. ¿Qué comemos? ¿Dónde compramos? Es fundamental. Las comidas, sus recetas, sus variaciones, son el resultado, pero a la vez la causa de la agrobiodiversidad.
Yo no puedo hacer una comida si el campo no me lo provee. Pero si yo no compro algo, el campo va a dejar de hacerlo. Hay un ida y vuelta poderosísimo. O sea, yo no puedo cultivar algo si aquí no existe. Pero si nosotros no compramos algo que se produce, no se va a producir nunca más. Así que ahí tenemos las dos cosas y las recetas son fundamentales. Porque incluyen un ingrediente que solo tiene valor para esa persona porque recuerda la receta de la abuela. ¿Qué es esa planta? Orégano. Sí, es el que usaba. Ají, pero es el ají que usaba mi abuela. No lo saques. ¿Se pierde la receta? No sé qué es. Sácalo. Las comidas, bueno, en Ecuador la cantidad de papas que tienen. Los maíces en México, las tortillas, la base de la dieta mexicana, hay estos colores. ¿Y por qué porque hay maíces verdes? Por eso hay tortillas verdes. Pero como la gente come tortillas verdes, existe el maíz verde. Si no comieran maíz, comieran todos blancas porque le dan asco a los otros colores, desaparece el maíz amarillo. Y si yo quiero hacer una tortilla verde, tiene que existir el maíz verde. Y existe. Y se comen todos. Y bueno, esa es de la reciprocidad. Entonces, el poder de elección, la elección de alimento, donde y que elijo, moldea paisajes. Ustedes, al elegir dónde y qué compran, están moldeando un paisaje. Están brindando órdenes que llegan, son interpretadas y terminan en un diseño espacial que se van a encontrar ahí. Si ustedes compran esto en grandes supermercados, este es el paisaje que están favoreciendo. Si no les gusta eso, no digan, qué raro esto. ¿Y por qué se perdió ese Uruguay? ¿Cómo se perdió? Nosotros lo perdimos. Nosotros al elegir eso, estamos mandando órdenes, che, esto es lo que hay que hacer. Si usted compra aquí, en ferias de cercanía, familiares, qué sé yo, generar estos paisajes con agricultores adentro. Y así finalmente estamos terminando y uno se plantea, ¿qué gran cambio? ¿Hay dudas? Claro que sí que hay dudas. Por supuesto, lógicas, porque estamos hablando de un cambio muy profundo. Pero también hay intereses creados en que no cambie. Tenemos que entender que hay. El miedo al cambio es una característica de los seres humanos. Cambiar tiene el costo, pero no cambiar también. En una actividad esencial para el ser humano que vemos que va a chocar, el no hacer nada implica un destino fatal. Así que no hay solución. Hacer cuesta, pero no hacer también tiene consecuencias. A pesar de dificultades, el cambio es necesario y posible. Es necesario y es posible. Para una transformación socioecológica de América Latina, la agricultura familiar campesina, esas características, es un buen modelo y la agroecología es ese nuevo enfoque que es el camino necesario. Bueno, muchas gracias. Nada.